En Japón, las tasas de interés de los bonos a 10 años han subido a su nivel más alto desde 2008 y las tasas de los bonos a 20 años se sitúan en su nivel más elevado desde 1999. Esto no sería grave si no fuera por dos factores. El primero es que Japón tiene una deuda del 270% respecto a su PBI. Por lo tanto, ahora las cuentas se han vuelto impagables para este país asiático. Además, durante los últimos 30 años, Japón inundó de dinero barato al resto del mundo. En concreto, Japón exportó más de 3,4 billones de dólares o 3,4 trillions en inglés de dólares a los demás países, lo que les permitió poder financiarse de forma económica. Hoy esa máquina de imprimir dinero barato ha dejado de funcionar y la economía mundial vuelve a colocarse al borde del precipicio, y de eso hablamos en este video. Los mercados en Estados Unidos se han desplomado el día de hoy. El índice Dow Jones ha caído un 1,3% y las acciones de empresas como Nvidia han caído un 3%. La causa de este desplome, que apenas está comenzando, la encontramos en Japón. En 1991, la deuda de Japón era de apenas el 66% de su Producto Interno Bruto. Desde ese entonces, la deuda ha subido hasta alcanzar el 270% de su PBI. Esto, en la práctica, convierte a Japón en uno de los países más endeudados de todo el mundo. Para darnos una idea, la deuda en México no llega ni al 50% de su PBI. La deuda en Estados Unidos ronda el 123% de su Producto Interno Bruto. Aquí en México la gente se asusta por el tema de la deuda, pero la verdad es que los japoneses están en una situación mucho más crítica y allá la gente se la lleva mucho más leve. El detalle es que la única forma en que el gobierno japonés pueda manejar una deuda tan elevada es manteniendo a las tasas de interés lo más bajo que se pueda. Las tasas de interés de los bonos que emite Japón a 10 años han sido negativas desde el 2016 hasta el 2021, después de la pandemia. Sin embargo, ahora las tasas de interés se han disparado. El bono a 10 años cotiza en alrededor del 1,73% y el de 20 años en 2,74%. Estas tasas nos pueden parecer bajas, pero con una deuda tan enorme implica erogar mucho dinero en pago de intereses. En concreto, con un 2,74%, el servicio de la deuda de Japón se dispara de 162,000 millones de dólares a más de 280,000 millones de dólares para los próximos 10 años. Esto representa el 38% de los ingresos totales del gobierno japonés, destinados únicamente a pagar intereses. Ningún país a lo largo de la historia ha logrado mantener esta situación sin caer en el impago o en la hiperinflación. Literal, esto implica solo cobrar impuestos para pagar los intereses de la deuda. Por supuesto que esto no es lo más grave. Durante los últimos 30 años, las bajas tasas de interés en Japón permitieron que este país pudiera exportar al resto del mundo más de 3,4 billones de dólares o 3,4 trillions de dólares en inglés. De ese dinero, 1,13 billones de dólares se invirtieron en bonos del Tesoro estadounidense.
Es decir, que durante los últimos 30 años fueron los japoneses los que financiaron gran parte del gasto público en Estados Unidos. La razón era que los bonos de Japón no ofrecían ningún tipo de interés y por lo tanto los fondos de pensiones de este país enviaban su dinero al extranjero para poder acceder a tasas de interés mucho más altas. Sin embargo, esto ha llegado a su fin. Actualmente los bonos de Japón ofrecen un rendimiento del 2,74%. Y ahora resulta que para los japoneses mantener los bonos del Tesoro de Estados Unidos les está generando pérdidas. En otras palabras, ya no es negocio comprar la deuda del tío Sam. Esto implica que en los próximos 18 meses saldrán del mercado mundial más de 500.000 millones de dólares que van a regresar a Japón. Y aquí es donde debemos de hablar de lo que es el llamado carry rate. Actualmente los bonos a 10 años de Estados Unidos pagan una tasa de interés del 4,13%. Y los de Japón una tasa del 1,73%. La diferencia entre ambos bonos antes era mucho mayor y permitía a los inversores poder jugar a esto que se conoce como carry rate. ¿Qué es esto? Básicamente es ir a Japón a pedir dinero prestado a bajas tasas de interés y después usar ese dinero para comprar bonos de países que paguen tasas de interés mucho más elevadas, como pudiera ser el caso de Estados Unidos o de México. Ahora, ¿qué está pasando en estos momentos? Bueno, pues la diferencia entre las distintas tasas de interés y las de Japón se ha reducido. Entonces ya no es negocio ir a Japón a pedir dinero prestado al 1,73% para comprar bonos de Estados Unidos que te ofrecen una tasa de solo el 4,13%. Se espera que cuando esta diferencia se reduzca a menos del 2%, la mayoría de las operaciones de carry rate se disuelvan y que el dinero vuelva a inundar al mercado japonés. Japón también es uno de los principales tenedores de bonos del Tesoro de Estados Unidos, y esos bonos han sido comprados gracias a un fondo de inversiones de pensiones del gobierno que tiene 1,53 billones de dólares en activos. La mitad de ese dinero está en bonos y acciones del extranjero. Resulta que los fondos de pensiones de Japón estarían retirando 1,1 billones de dólares de los bonos del Tesoro estadounidense porque mantener el dinero en Estados Unidos les estaría generando pérdidas tras cubrir los costos. Es decir, que el mayor comprador extranjero de deuda estadounidense se estaría convirtiendo en vendedor. Los bancos centrales de países como México mantienen sus bonos del Tesoro de Estados Unidos, aunque nos generen grandes pérdidas. La razón es que el Banco de México es completamente autónomo y todo parece indicar que está al servicio de la Reserva Federal. Los bancos de Estados Unidos también mantienen una gran cantidad de bonos tesoro de ese país, aunque les generen pérdidas. Esto es porque en todo caso la Reserva Federal los puede rescatar. Sin embargo, los fondos de pensiones de Japón están obligados a buscar rentabilidad. Además, una vez que los japoneses se jubilen de forma masiva, mucho de ese dinero se va a tener que convertir a yenes nuevamente. Esto significa que Japón, quien es el principal tenedor de bonos del tesoro, podría empezar a deshacerse de ellos. Esto de ocurrir podría devastar al mercado de deuda estadounidense. Recordemos que la deuda de Estados Unidos ya supera los 38 billones de dólares.
Si los fondos de pensiones empiezan a vender sus bonos del tesoro, como es el caso de Japón, todo va a explotar. Países como Rusia ya se han deshecho de la mayoría de sus bonos del tesoro de Estados Unidos. China, por otra parte, se está deshaciendo lo más rápido que puede de ellos. ¿Quién compraría la deuda de Estados Unidos en un momento donde ese país emite más y más deuda? Esto obligaría a que Estados Unidos tuviera que aumentar las tasas de interés para que los grandes inversores compren su deuda. Pero tasas de interés mucho más altas devastarían la economía de Estados Unidos y del mundo. Esto haría que las tasas de interés de las hipotecas en Estados Unidos suban de nivel. Los costos de refinanciación de la deuda corporativa se dispararían un 60%. Las empresas zombies que poseen 3 billones de dólares en bonos basura comenzarían a incumplir sus obligaciones en oleadas. Tasas de interés mucho más elevadas provocarían una crisis de deuda en Estados Unidos. En teoría, la única forma de resolver esto es que Estados Unidos renunciara, por su propia cuenta, a la mayoría de las bases militares que tiene en el extranjero, y a que redujera fuertemente su gasto militar. Básicamente, la única forma en que el gobierno de Estados Unidos no se vaya a ir a la quiebra es desmantelando por su propia cuenta a su imperio. Sin embargo, es obvio que esto no va a ocurrir. Otra solución es que Estados Unidos confiscara los activos que China tiene en el extranjero, como ocurrió con Rusia con la guerra en Ucrania. Pero para hacer esto se necesitaría estar en estado de guerra. Vamos, que Estados Unidos ocupa con urgencia una guerra para evitar que su mercado de deuda colapse. Casualmente, en estos momentos, Japón parece ser que busca ir a guerra contra China por el tema de Taiwán. En conclusión, ¿quién lo hubiera dicho? Pero todo parece indicar que Japón será el responsable de que los mercados mundiales colapsen. Y es Japón el país que también podría acabar con la hegemonía del dólar. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando.